Los gameplays que suben los creadores de contenido a YouTube pueden ser considerados como una obra intelectual susceptible de protección. Para empezar, un videojuego, como toda obra compleja, es protegida por derecho de autor y de acuerdo a su forma de expresión puede incluir tanto, de una parte, la protección del software, así también como un audiovisual. Ahora, en cuanto a lo que corresponde al software o programa de ordenador, esta es una forma de expresión que contiene una serie de instrucciones para ejecutar una tarea, como por ejemplo el movimiento que puede hacer un personaje en un juego determinado. Y también de otra parte podemos encontrar elementos de una obra audiovisual, como por ejemplo la musicalización o una trama determinada. Incluso en determinados casos, el software o el videojuego es una adaptación de una obra originaria, una obra previa, para lo cual nos encontramos ante un escenario de una obra derivada y el derecho de transformación. Ahora, esa, esa grabación de cómo se juega un videojuego en sí no constituiría una obra intelectual susceptible, a diferencia que el videojuego sí es protegido por derecho de autor. ¿Es necesario tener la autorización del creador del videojuego para publicar gameplays? Muy bien, en cuanto a la segunda pregunta, si es que un gameplay o es necesaria la autorización del titular de un videojuego para poder publicar un gameplay, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, se sube una jugada en una plataforma, sea Facebook, YouTube o cualquier otra que pueda existir, nos encontramos frente a por lo menos dos derechos patrimoniales involucrados. De un lado tenemos el derecho de reproducción, en el cual se fija la obra, ¿no? En cualquier soporte. En este caso, se fija lo que es una partida de videojuego en una plataforma determinada. Y a su vez, tenemos también el derecho de comunicación pública, en el cual las personas pueden acceder a la obra por cualquier forma, cualquier medio, cualquier procedimiento. Entonces, en el mundo digital, las personas acceden al videojuego a esta partida que ha sido publicada mediante un gameplay. Encontrarnos ante estos derechos involucrados, al menos, tenemos esta regla del artículo 37 del 822, del decreto legislativo 822, ley sobre el derecho de autor, mediante la cual hay que solicitar autorización previa y por escrito al autor o al titular del derecho. Las empresas de videojuegos como Nintendo pueden reclamar derechos de autor a YouTube o a los creadores de contenido por subir gameplays. La respuesta es que el titular del derecho puede iniciar justamente estas acciones, sea Nintendo, sea cualquier otra empresa titular del software que podría reclamar, ¿no? Justamente alegando que se ha utilizado la reproducción y la comunicación pública sin la autorización de estas firmas como titulares de los videojuegos. En ese sentido, existen diversas consecuencias también en el mundo virtual por el uso de obras de terceros. ¿Se podría considerar una infracción a los derechos de autor el resubir videos de otros youtubers? A ver, veamos entonces este caso, ¿no? Si es que yo subo un contenido como autor y este contenido es de mis propias obras, ahí se tiene que pedir una autorización como es la reproducción y comunicación pública por lo menos. Al parecer, ¿no? El que una persona realice una partida, pero esto está dentro de las ejecuciones de un personaje concebido en un videojuego, inicialmente se puede concluir que simplemente estoy ejecutando, usando el videojuego, pero no hay un elemento de originalidad que pueda concluir que un gameplay sea diferente, ¿no? Y por tanto original. En ese sentido, lo que existiría es un uso del videojuego y cuyo titular es un tercero. ¿De qué forma YouTube protege a sus creadores de contenido
de posibles infracciones a los derechos de autor? Muy bien, tenemos que el caso de YouTube podemos encontrarnos en dos supuestos. Uno, si es que YouTube crea contenidos, tiene la titularidad por los derechos de sus obras. De otra parte, en YouTube como plataforma se alojan contenidos de terceros y ahí se podría evaluar el supuesto de responsabilidad solidaria, supuesto mediante el cual ninguna persona puede autorizar el uso de la obra ni prestar su consentimiento en aquellos casos que quien usa la obra no cuenta con la autorización del autor o del titular del derecho. Entonces, este tipo de plataformas establecen determinados protocolos y mecanismos para que quien identifica que se está usando su obra por un tercero, o sea, alguien que la ha subido en ese tipo de plataforma, en la cual reproducen y también comunicación pública porque las personas ceden a la obra, este titular del derecho podría comunicarse con YouTube para decirle que dé de baja este contenido no autorizado. Entonces, si es que YouTube, por ejemplo, hace caso omiso a esa solicitud titular del derecho, podría haberse involucrado en un supuesto de responsabilidad solidaria. YouTube lo que debe hacer es que ante el reclamo de un titular deberá de justamente dar de baja ese contenido para que no incurra en el supuesto de la llamada responsabilidad solidaria.